Émilie Duché-Châtelet, la física que iluminó el siglo de las luces y su legado inmortal, en una era que celebraba la razón, la lógica y el pensamiento ilustrado. Los grandes salones de París eran el epicentro de un florecimiento intelectual sin precedentes. Era el siglo XVIII, una centuria de genios donde los hombres, con su pluma y su sabiduría, dictaban las leyes de la ciencia y la filosofía, pero en medio de esa luz deslumbrante, hubo un brillo que, aunque a menudo relegado a la sombra, fue tan intenso que se negó a ser opacado. Su nombre era Émilie Duché-Châtelet, una aristócrata, una madre, una amante y, sobre todo, una de las mentes científicas más brillantes de su tiempo. Este documental no es solo el relato de su vida, sino la historia de una batalla silenciosa y persistente por el conocimiento, una lucha por el reconocimiento en un mundo que prefería a las mujeres en los salones de baile, con sus vestidos de seda y sus risas superficiales, y, no en los laboratorios, con sus manos manchadas de tinta y sus mentes llenas de complejas ecuaciones. Émilie no solo tradujo y simplificó las ideas de Isaac Newton, sino que las completó, las corrigió y las hizo suyas, demostrando con cada línea de su trabajo que el genio no tiene género y que la sed de conocimiento, una vez encendida, no se puede apagar. El despertar de una mente inquieta y la lucha por la sabiduría. Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil nació el 17 de diciembre de 1706 en el seno de una de las familias más influyentes de la nobleza francesa, con una posición social que le abría las puertas a la corte de Versalles y a las más altas esferas de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de las jóvenes de su época a las que se les enseñaba principalmente a bordar, a tocar el laúd, a bailar el minuet y a hablar de trivialidades en un intento por asegurar un buen matrimonio, Émilie tuvo el privilegio y la audacia de recibir una educación formal. Su padre, el barón de Breteuil, un hombre de mente abierta y sorprendentemente progresista para su tiempo, reconoció su extraordinaria inteligencia y su capacidad de asimilar conceptos complejos con una rapidez inusitada. Por ello, le proporcionó tutores en latín, alemán, griego y, lo más inusual y radical para una mujer de su clase social, matemáticas y ciencias. Émilie devoró cada lección con una pasión insaciable, sintiendo un llamado profundo hacia los misterios del universo. Mientras sus hermanas se preparaban para la vida en la corte, ella se encontraba fascinada por los escritos de los grandes filósofos y científicos de la antigüedad y de la época. Su matrimonio, concertado a los 19 años con el marqués Florent Claude Duché-Châtelet, un hombre mayor y un militar de carrera, la introdujo en la alta sociedad, pero no logró, ni por un instante, apagar su sed de conocimiento. A pesar de sus responsabilidades sociales como marquesa y madre de 3 hijos, Émilie se sumergió aún más en sus estudios. Su marido, a menudo ausente en campañas militares o en la corte, le permitía una libertad poco común. Émilie aprovechó cada momento para continuar su formación, pero el camino de una mujer en la ciencia era un laberinto de obstáculos y prejuicios. Se le negaba la entrada a las prestigiosas academias científicas y a los salones literarios más importantes, a menos que fuera como una invitada silenciosa, relegada a la escucha. A pesar de su nobleza, su talento innato y su vasto conocimiento, su género era una barrera infranqueable que la obligaba a buscar el conocimiento en la soledad de su biblioteca. El encuentro de mentes, el refugio de Cirey y la lucha por el newtonismo. En este contexto de aislamiento intelectual, un encuentro cambiaría para siempre el rumbo de su vida y de la física en Francia. En 1733, conoció a Franois Marie Arouet, más conocido como Voltaire, el filósofo y escritor más famoso y controvertido de Francia. La conexión fue inmediata, profunda e intensa. Voltaire, un defensor acérrimo de la razón, de la libertad de pensamiento y de las ideas de Isaac Newton, reconoció en Émilie no a una simple admiradora, sino a una igual intelectual. Su relación,
que se tornó amorosa y se extendió durante más de 15 años, se convirtió en una de las más productivas y fascinantes de la historia intelectual. Juntos, huyeron de la constante amenaza de la censura y del exilio de Voltaire, y se refugiaron en el Château de Cirey-sur-Blaise, una propiedad de su marido. Con una inversión económica considerable, transformaron la residencia en un verdadero paraíso para la razón, un laboratorio completamente equipado, una biblioteca con más de 20.000 volúmenes y un teatro para sus propias representaciones. Cirey se convirtió en su santuario, un retiro del mundo exterior. Mientras Voltaire trabajaba en sus Elementos de la filosofía de Newton, Émilie, con su conocimiento superior y su maestría en matemáticas, se convirtió en su colaboradora principal, su crítica más aguda y su musa. Pero ella no se conformó con ser la sombra de un genio, decidió hacer su propia contribución, una que superaría a la de su maestro. Mientras Voltaire escribía una versión para el público general, Émilie se sumergió en la obra original de Newton, el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. El libro, escrito en latín y lleno de complejos cálculos, era inaccesible para la mayoría de los pensadores franceses, quienes se inclinaban por las teorías del filósofo René Descartes. Émilie vio en ello no solo un desafío, sino una oportunidad. La maestra de Newton y el legado de la energía cinética, el gran proyecto de su vida, su obra maestra, fue la traducción del Principia de Newton al francés, una tarea monumental que la ocuparía por el resto de su vida. Pero su trabajo no fue una simple traducción, fue una reinterpretación. Émilie añadió sus propios comentarios, sus cálculos y, lo más importante, su propia visión de la física en un anexo de más de 300 páginas. En su obra, no solo explicaba la ley de la gravitación universal, sino que la corregía en ciertos puntos y la hacía más accesible a la comunidad científica francesa. Su versión del Principia sigue siendo, hasta el día de hoy, la única traducción al francés completa y con comentarios, un hito que la consagra como la introductora del pensamiento newtoniano en el continente europeo. Pero su contribución más original y trascendental fue en el campo de la energía. En ese momento, los físicos europeos debatían si la energía de un objeto en movimiento, lo que hoy llamamos energía cinética, era proporcional a su velocidad mv o a su velocidad al cuadrado mv. La mayoría de los newtonianos, siguiendo a su maestro, creían que era proporcional a la velocidad. Émilie, sin embargo, basándose en los experimentos del científico alemán Gottfried Leibniz, demostró matemáticamente y con una lógica irrefutable que la energía era, en efecto, proporcional al cuadrado de la velocidad emv, un concepto revolucionario que se adelantaba a las conclusiones que luego confirmarían los físicos de los siglos posteriores. Su trabajo sobre la conservación de la energía, publicado en su obra Institutions de Physique, fue una de las ideas fundamentales que condujo al desarrollo de la física moderna, sentando las bases de la ley de conservación de la energía. Un legado de amor, ciencia y un final apresurado. La vida de Émilie, sin embargo, no fue solo ciencia y filosofía. Era una mujer de pasiones, de contradicciones y de una profunda humanidad. Mantuvo una relación abierta con su marido y varias relaciones amorosas a lo largo de su vida, la más conocida con Voltaire, pero su última pasión, una relación con un joven poeta y oficial llamado Jean Franois de Saint-Lambert, resultó en un embarazo a la edad de 42 años. En ese siglo, la maternidad a una edad avanzada era extremadamente peligrosa, y Émilie lo sabía. A pesar de los ruegos de Voltaire y sus amigos para que bajara el ritmo, Émilie continuó trabajando incansablemente, sabiendo que su tiempo era limitado. Se embarcó en una carrera contra el reloj para terminar su obra. En sus últimos meses de vida, se entregó por completo a la tarea de terminar su traducción de Newton. A menudo se le encontraba trabajando en su escritorio hasta altas horas de la noche, con la pluma en la mano, corrigiendo las últimas pruebas de su manuscrito a la luz de las velas. Su mente era un torbellino de ecuaciones,
fórmulas y pensamientos filosóficos. En la noche del 10 de septiembre de 1749, después de dar a luz a su hija, Emilie se sintió mal. Murió unas horas más tarde. Un final trágico y apresurado para una vida tan vibrante. Voltaire, que estuvo a su lado hasta el último momento, quedó destrozado. Su obra póstuma, El Principes Mathematiques de la Philosophie Naturelle de Newton, se publicó un mes después de su muerte, un monumento a su intelecto y a su tenacidad. La batalla por la memoria y la justicia histórica. El legado de Émile Duché fue, durante mucho tiempo, eclipsado y relegado por la figura imponente de Voltaire, su amante y su amigo. Durante casi 200 años, se la recordaba a menudo como la musa de un genio, la señora que albergó al gran filósofo en su castillo, pero no como un genio por derecho propio. Su trabajo sobre la energía fue ignorado durante décadas y su contribución a la física moderna fue relegada a una nota al pie en la historia de la ciencia. La injusticia de su olvido es un reflejo de los desafíos sistémicos que enfrentaban las mujeres en la ciencia a lo largo de los siglos, donde sus logros eran minimizados, robados o simplemente no reconocidos. Pero la historia ha comenzado a corregir este error. Hoy, gracias al trabajo de historiadores y feministas, Émile Duché es reconocida por lo que fue: una pionera, una matemática audaz, una física visionaria y una filósofa incansable. Su vida es un recordatorio de que el conocimiento no tiene barreras de género y que la pasión por el saber puede trascender los límites de cualquier época. Fue ella quien nos enseñó que la mente de una mujer es un universo tan vasto y misterioso como el cosmos que ella misma estudió. Su vida es un faro para todas las mujeres en la ciencia, un símbolo de que el conocimiento y la inteligencia, cuando se expresan con valentía, pueden perdurar para siempre. Y así concluye nuestra historia sobre Émile Duché. Su vida fue un meteoro que cruzó el firmamento del siglo de las luces, iluminando con su genio un mundo que a menudo la quería en la sombra. Su legado nos recuerda que el verdadero conocimiento se encuentra más allá de los prejuicios y de las convenciones. Su trabajo póstumo, El Principes Mathematiques, no es solo un libro, es un monumento a su pasión por la verdad y un testimonio de su incansable lucha. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través del tiempo, que nos ha permitido redescubrir a una de las mentes más brillantes que la historia ha intentado olvidar. Que el ejemplo de Émile Duché te inspire a buscar el conocimiento con la misma pasión y a romper los moldes con la misma valentía. Hasta la próxima aventura y que la luz de la razón te guíe.